Estaba nervioso y estaba deseando de que el predicador que le tocaba pues terminase para yo poder decir mi poesía, y mientras estaba ahí repasándola para no equivocarme, pues os comprendo, así que intentaré ser lo más breve posible, pero sabéis que lo más importante es la Biblia y lo más importante es la palabra del Señor, y de hecho la actuación de cada uno de los niños no es porque lo hagan bien, sino tienen que entender que lo que van a anunciar es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? El mensaje más importante que van a poder anunciar. Y también desearos a todos y a los que nos visitáis una feliz Navidad. Y de esto me gustaría que brevemente hablásemos en esta mañana. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué significa para ti la Navidad? Todo el mundo conoce, entre comillas, la historia de la Navidad, ¿verdad? La historia de un bebé que nació en un pesebre, en un establo, en un pueblo pequeño llamado Belén, en la tierra de Israel, hace aproximadamente unos 2000 y pico años. Todo el mundo, casi toda la humanidad, conoce que este bebé que nació, su nombre era Jesús, que su madre se llamaba María y que su padre fue José. Todo el mundo, ¿verdad?, ha escuchado o ha leído que unos pastores fueron a visitar al niño recién nacido, así como unos magos de Oriente. Y todo esto es verdad, ¿verdad? Todo esto son elementos de la historia familiar. Pero hay una historia más importante que está detrás de esta historia, la cual es el mensaje más importante, repito, el mensaje más importante que jamás vas a escuchar. La Biblia, la palabra de Dios, enseña justo al comienzo, en el primero de sus libros, en Génesis capítulo 1, que Dios fue el creador del universo. Todo lo que hoy vemos fue creado por Dios, y que dentro de su perfecta creación crea al ser humano y lo crea sin pecado. Es decir, Adán y Eva, tal como se relata en el primer libro del Génesis, fueron creados sin pecado. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 31. Y además, no solamente fueron creados sin pecado, sino que además los ponen en un perfecto ambiente, en el jardín del Edén. Pero ¿qué sucede en ese momento? Sucede que Adán y Eva desobedecieron a Dios, cayeron en pecado y llevaron, y esto es fundamental, a toda la humanidad, a toda la raza humana, a una condición de maldición, en la cual toda persona en el mundo que ha existido desde Adán y Eva es pecadora. De hecho, en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor, fijaros, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Y continúa diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por tanto, la consecuencia de que toda la humanidad ha pecado y es pecadora la encontramos un poco más adelante, en el versículo 23, cuando se nos dice, fijaros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, está diciendo que la humanidad
a causa de su pecado, no puede llegar a Dios ni estar con Dios. Y esto es una realidad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si analizamos la historia de la humanidad, si analizamos cada una de las razas, si analizamos cada una de las naciones, todas han intentado llegar a Dios por sus propios méritos. Comenzando desde el comienzo de la humanidad, ¿verdad? Lo vemos en Génesis capítulo 11, cuando la torre de Babel, que construyen una torre, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de llegar al cielo. Génesis capítulo 11, versículo 4 dice: construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. No solo eso, sino que desde ese momento comienzan a proliferar en todo el mundo numerosas religiones creadas por el hombre que tienen como único objetivo ganar la salvación, escapar de esa situación de pecado y ganar la situación por una serie de méritos humanos. Por ejemplo, no es algo que se nos vaya muy lejos. Todos vemos en televisión como hay personas que al menos intentan peregrinar una vez a la ciudad de la Meca para ganarse la salvación. O en nuestro país es común ver a personas depositar el dinero, encender velas, hacer imágenes creadas por manos de hombre, que por cierto, fijaros lo que dice el Salmo 115 sobre todas estas figuras creadas por las manos del hombre. Dice la palabra del Señor en el Salmo 115: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente: ¿dónde está ahora su Dios? Y fijaros qué contraste. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y fijaros qué contraste. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y fijaros, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y fijaros cómo concluye en el versículo 8: semejantes a ellos son los que lo hacen. Y fijaros, y cualquiera que confía en ellos. Es decir, el verdadero y único Dios está en los cielos, no en ninguna imagen, no en ninguna estatua creada por manos de hombres. La conclusión, por tanto, es que nadie, absolutamente nadie, puede ganar la salvación, puede ganar el ir al cielo por sus méritos, por sus obras, por tener fe en algún profeta, en algún santo, en alguna virgen, porque la salvación es solo por la fe en la obra preciosa de Cristo en la cruz. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Esto es la Navidad. Fijaros en Hechos 4:12, dice la palabra del Señor, y fijaros que todo lo que estoy leyendo lo dice la Biblia, cualquier Biblia. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es la Navidad. La Navidad existe porque todos, desde Adán y Eva, hemos pecado.
porque todos hemos sido rebeldes contra Dios, porque toda la humanidad es enemiga de Dios y porque todos, y si sois sensatos, al menos alguna vez en la vida hemos pecado. ¿Quién no ha mentido? Aunque sea una mentirijilla. ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento contra alguien? ¿Quién no se ha enfadado? Todos estos pecados nos hacen ser enemigos de Dios, porque Dios es justo, es santo y por tanto debe de castigar el pecado, porque si no lo castigase sería cómplice de nuestro pecado y por tanto dejaría de ser santo. Y ante esta opción, Dios tenía dos opciones, ¿verdad? Ante esta situación, la primera opción era castigar a todos los pecadores, a toda la humanidad por su pecado. Esto los mandaría al infierno, donde ahí estaríamos todos para pagar por nuestro pecado. La segunda opción es que Dios podía proveer un sustituto que cargara con el castigo del pecado. Ante estas dos opciones, como Dios es amor y está lleno de amor para los pecadores, decidió mandar a su Hijo, Jesucristo, haciéndose hombre con el propósito de morir por los seres humanos. Queridos amigos, queridos hermanos, tenía que ser Dios hecho hombre para morir por los hombres, pero tenía que ser también Dios para poder cargar con el castigo infinito en un periodo breve de tiempo. Esto es la Navidad. Esto es lo que celebramos. Y si no crees esto, sinceramente te digo que no deberías de celebrar la Navidad, porque para ti no tiene ningún sentido. La Navidad es que Dios entra al mundo haciéndose hombre y vive una vida santa, una vida sin pecado, vive la vida que nunca tú y yo podríamos vivir, no miente, no desobedece, vive una vida perfecta porque Dios es santo, pero a pesar de eso es ejecutado como un criminal. Todos habéis escuchado, todos habéis leído que fue clavado en la cruz como el peor de los criminales y sufrió el peor castigo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, que es la crucifixión. Pero desde un punto de vista divino es lo mejor que Dios pudo hacer. Porque Dios puso sobre Cristo, Dios puso sobre Jesús el castigo de todo el pecado de aquellas personas que habían creído o que habrían de creer a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto es la Navidad, que Dios castiga a su Hijo, quien carga el castigo de todos por cada uno de nosotros. Solo, repito, solo en Cristo, a través de la fe, y repito, en Cristo hay salvación. La cruz de Cristo, su muerte y resurrección, es el único medio establecido por Dios para ser salvos. Cualquiera que quita, cualquiera que sustituya a Cristo o cualquiera que añade a Cristo más la Virgen, más Cristo más la Virgen de no sé qué, Cristo más el Santo de no sé qué, Cristo más las indulgencias, Cristo más las obras, Cristo más sacrificio, es abominación para Dios porque solo Cristo salva. Imaginaros por un instante que Clementina y yo os invitásemos a cenar a casa y como único requisito para poder asistir a nuestra casa a esa cena es que vengáis en zapatillas.
Es nuestra casa y nosotros ponemos las reglas, ¿verdad? Puedes pensar que ir en zapatillas a cenar no es lo correcto, puedes llamarnos, puedes intentar preguntar si puedes venir con tu mejor zapato, con tus mejores botas, con tu mejor tacón, pero te vamos a decir que no. La única forma, si quieres venir a nuestra casa a cenar, es con zapatillas. De la misma forma que solamente puedes llegar a Cristo, que solamente puedes alcanzar la salvación por medio de la cruz de Cristo. Esta es la única forma válida. No hay más formas, no hay más opciones. Cristo satisfizo la ira de Dios en 3 días, ya que Jesucristo resucitó. Y esto es la muestra de que Dios Padre había validado el sacrificio de Cristo. No solamente lo resucitó, sino que ahora Cristo está a la derecha del Padre, puesto que termina perfectamente la obra de salvación, porque Cristo pagó el castigo que tú y yo merecíamos. Imaginad, esto es más fácil de imaginar, que tenemos todos una hipoteca, ¿verdad?, en el banco, que debemos una gran cantidad de dinero. La idea no es que el banco nos perdona la deuda. La idea no es que el banco nos llama y nos dice, oye, ya no tienes que pagar más. No. La idea no es que Dios pasa por alto nuestro pecado. La idea no es que Dios mira para otro lado y, como muchas veces se dice en la sociedad, bueno, era un hombre bueno, Dios lo tendrá en su gloria, Dios lo tendrá en el cielo. No, esta no es la idea. Dios no puede pasar por alto la deuda. La idea es que otra persona paga toda la deuda al banco que era imposible que pudiésemos pagar. Y el banco te llama y te dice, oye Samuel, tus deudas han sido perdonadas porque otra persona te ha sustituido y ha pagado todo por ti. Tu hipoteca ha sido cancelada. Esto, queridos hermanos y amigos, esto es lo que Dios ha hecho para aquellos que creen en la obra preciosa de Cristo en la cruz, y solo en ello, y no deposita su fe en otras cosas, en otras personas. Esta es la historia de la Navidad. Que Cristo nació, vivió y murió para darnos perdón. Y ahora está a la diestra del Padre, exaltado como Señor, para que aquellos que creen, habiendo pagado por nuestro castigo a causa de nuestro pecado. Esta es la Navidad. La Navidad es la historia de un Dios de amor. La Navidad es la historia de cómo un Dios redime y salva a las personas que son pecadoras. Por eso la Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios que ninguna persona puede conseguir por sí mismo, sino es por la fe en la obra preciosa de Cristo en la cruz. Este es el mensaje de la Navidad. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres escapar de tu pecado y tener vida eterna? ¿Quieres librarte del infierno? ¿Cree en Jesús? Por fe. ¿Cree que murió en la cruz? ¿Que pagó por tus pecados? ¿Cree por fe que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Padre? ¿Sabes qué noticia trae la Navidad? Que un día, cuando mueras, y ya sabéis, todos vamos a morir, el Dios, si ha creído en Él y solo en Él,
te va a llevar al cielo y vas a vivir allí por toda la eternidad. Y si no crees, por fe en Cristo, vas a pasar toda tu eternidad en el infierno. Esto es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Fijaros, no he leído ningún artículo mío, no me he inventado nada, no he dicho que se dice, sino que todo está en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Mi consejo, mi anhelo es que no rechaces a Cristo, que no rechaces su mensaje, no rechaces el mensaje del Evangelio, sino cree en Jesús como tu Salvador. Esto es la Navidad, para que el Señor bendiga su palabra. Amén.